No endurezcan hoy vuestro corazón. Escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar al cielo, bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, tomen asiento un momento. Estamos en este tiempo, en esta parte del tiempo ordinario, contemplando profetas del posexilio. Y entre estos profetas del posexilio hoy estamos contemplando un profeta del exilio. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es esto? Se nos presenta el posexilio y ahora se nos presenta el profeta del exilio, que es el profeta Baruc. Pero además, el profeta Baruc es un profeta que hay que tener muy en cuenta. ¿Ustedes tienen idea de por qué? Es uno de los libros del Antiguo Testamento que no está en la Biblia de nuestros llamados hermanos separados y tampoco está entre los libros de los judíos. Y entonces eso nos tendría que hacernos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué han sacado este libro y por qué la Iglesia tiene este libro entre sus libros canónicos, los 73 libros de la Biblia? Y entonces nos daremos cuenta que es algo que hay que tener en mente. Claro, hay las respuestas, diríamos, formales, las respuestas, vamos a ser más precisas, las explicaciones, diríamos, como pretexto. ¿Cuál es esa explicación? Para el pueblo de la Primera Alianza era que no habían encontrado el original en hebreo, en arameo, solamente la versión de la traducción al griego. Entonces, como no tenían el original en arameo y solamente la traducción al griego, con eso dijeron esto lo sacamos. Pero en realidad eso creo que no es la verdadera razón. ¿Y por qué, si ya estaba desde Jerónimo, que celebrábamos el sábado pasado, dentro de los 73 libros, 15 siglos después, los seguidores de Lutero lo sacaron de la Biblia? Por eso una Biblia, cuando ustedes quieren descubrir una Biblia católica, buscan si tiene el libro de Baruch. Si no tiene el libro de Baruch, ustedes saben que eso no es católico. Y ahora el Señor nos dice que hay que escucharlo a Él, y quien lo escucha a Él, escucha al Padre. Pero dice, quien escucha a los enviados, lo escucha a Él. Aparece un problema. Cuando los enviados por Él nos dicen cosas distintas, y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, entonces uno diría: ¿quién es el verdadero enviado?
porque claro, los dos no podrían ser enviados si no dicen lo mismo. Y entonces este libro de Baruch nos pone en la mirada de la fidelidad y de la fe. Y el Señor nos habla hoy en el Evangelio de la conversión. Y habla de la conversión San Lucas, estamos siguiendo este Evangelio en esta parte del tiempo ordinario, estamos ya en el capítulo 10, que empezamos a ver el día de ayer con estos 72, y el Señor empieza a hablar de 3 ciudades de Galilea: Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm. ¿Qué tenían en común esas 3 ciudades? Estaban todas muy cerca, diríamos, de donde Jesús estaba realizando toda su vida pública en Galilea, era de Cafarnaúm, ahí estaba la casa de Simón Pedro, diríamos, ahí se hospedaba Jesús, y esas ciudades fueron los lugares donde más milagros hizo el Señor. Y se nos habla de la conversión. A veces nosotros creemos que la conversión la vamos a conseguir si es que el Señor hace milagros en la vida de las familias, de las personas, del mundo. Algunos ahora esperan, como pedían también los judíos a Jesús, un signo en el cielo. Entonces tiene que ocurrir algo así, diríamos, muy espectacular, Spielberg, y la gente se va a convertir. El Señor hoy nos dice, eso no es así. Y le reclama a estas ciudades. Ese hay, es decir, pobre de ustedes, qué consecuencias, no se dan cuenta del mal que va a venir sobre ustedes porque ustedes no se están convirtiendo. No es que el Señor les está deseando el mal, el Señor les está profetizando qué pasa a las ciudades, también a las personas y al mundo entero si no nos convertimos. Por supuesto, eso también aplica a nosotros, la Iglesia. Algo parecido ocurrió en el tiempo del exilio y del post-exilio. Antes del exilio, los profetas anunciaban que si no se convertían iban a ir al exilio, y no quisieron escuchar. Tal vez el más elocuente en la denuncia fue Jeremías, pero tanto se rebelaron contra Jeremías que no lo quisieron escuchar, lo metieron en un pozo, quisieron que se muera. Secretario, colaborador cercano de Jeremías es Baruch. Y Baruch hace también las profecías ya no antes del exilio, sino en el exilio. Porque cuando están en el exilio los judíos, cuando una persona está viviendo de alguna manera el dolor, el sufrimiento, la cruz, la persona siempre se pregunta, ¿por qué a mí? Eso también se lo preguntaron los judíos en Babilonia. Y tal vez nosotros alguna vez nos hayamos hecho esa pregunta, y si no nos las hemos hecho nosotros mismos, alguien nos dirá, oye, pero tú que tanto ibas a la misa, que eras cura, etcétera, ¿y por qué te pasa esto? O uno mismo puede pensarlo. Y es que el designio de Dios es misterioso. Baruch trata de ese asunto. El Evangelio también nos habla de eso mismo, de la conversión, porque Baruch, profeta, quiere que el pueblo, en medio de la desgracia del destierro, del exilio, se dé cuenta cuál es el designio providente de Dios. Pero para eso ellos tienen que darse cuenta que son responsables de lo que ocurre. Porque la trampa, cuando hay una situación de confusión, diríamos de prueba, es que uno crea que la culpa está en otro. Entonces eso también ocurría en el pueblo de la Primera Alianza.
se van al exilio y buscan al culpable. Algunos creen que el culpable es el mismo Jeremías, que les había deseado el mal, y entonces se había cumplido el mal, entre comillas, la maldición de Jeremías. Hay personas ahora que viven también pensando en que tienen maldiciones, cosas. El tema no es lo que hace el enemigo, el tema es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos responsables, la fe es responder al Señor. Ante Dios vamos a tener que dar cuentas, no vamos a dar cuentas ante otras criaturas humanas. Pero el mal que ocurre en el mundo, en las familias, en nuestras personas, en la iglesia, fuera de la iglesia, es un mal del cual nosotros no somos inocentes. Nosotros somos corresponsables. Claro, no todos en igual medida. Y entonces cuando van las cosas mal, siempre uno busca que decir yo no tengo problema. El problema es de otros. Eso nos lo enseñan los comentaristas políticos, los comentaristas deportivos, la farándula. El mundo vive así, diríamos, el demonio nos miente permanentemente en esa forma de ver las cosas y nosotros la tenemos ya en nuestra mente. Entonces queremos ver el problema en los demás. Algunas personas a mí me han dicho, padre, pero usted ¿por qué no critica a los demás? Diga a los demás que hoy los demás no están acá. ¿Cómo le voy a hablar a los demás si los demás no están acá? ¿Me dirijo a los que están acá? Claro, pero los que están acá resulta que no quieren ver la viga que tenemos y prefieren que se hable de la paja en el ojo ajeno. ¿Y cómo le quitamos la paja? Eso pasó en tiempos del exilio y Baruch va a ser el profeta que le va a decir, mire, nosotros no somos inocentes, nosotros no es que somos víctimas, nosotros hemos desobedecido a Dios, somos pecadores, nos hemos rebelado y nosotros somos responsables o corresponsables, cuanto menos, no somos inocentes. Y entonces la primera parte de la oración es penitencial. Reconocer que somos pecadores, que somos culpables, que no hemos obedecido a Dios, que no somos fieles a Dios. Pero cuando uno dice, no, es que yo sí, yo tengo algunas cositas, pero los otros tienen más, los otros son peores. Mala cosa. Porque nosotros, más aún, luego de la plenitud de la revelación en Cristo, sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ahora hay personas que han encontrado como deporte criticar lo mal que está la iglesia. Y entonces en la iglesia dicen hay buenos y hay malos. Entonces el problema es de los malos. Yo no les digo que no hay malos, ni les digo que no hay gente que está obrando mal. Les digo que esos buenos no son inocentes, no somos inocentes. Somos el mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo está lleno de heridas. Las heridas no se curan si yo sobre esa herida la hondo. Así no curo ninguna herida. Ustedes han visto que se cura alguna herida así. Yo como médico a mí no me han enseñado que se cura las heridas así. Pero a veces nosotros, equivocadamente y engañados por el enemigo, nos queremos volver sanos, nos queremos volver santos, señalando el pecado de los demás. Eso no santifica a nadie. Que los demás sean muy pecadores no me hace a mí más santo, no me hace a mí más fiel, no hace que yo tenga más fe, no hace que mis intenciones sean más rectas. El que los demás estén peor, sencillamente a mí vendría, si es que así fuera el caso, llevarme a decir, Señor, cúranos, sánanos, sálvanos. Ir al Señor. Pero si yo organizo la batalla y creo que la batalla espiritual es uno contra otros, yo lo que estoy haciendo es la voluntad de Satanás. Hay que decirlo con todas sus letras. Que eso es lo que quiere.
Claro, cuando el Señor dice, ay de ti Coraxaín, ay de ti Bexaida, ay de ti Cafarnaúm, no los está maldiciendo, les está advirtiendo. Porque a veces los que reciben más no se dan cuenta que eso lleva a mayor responsabilidad. El Señor nos lo dice en el Sermón de la Montaña. A quien más se le da, más se le va a pedir. Y entonces, si por algún momento se me cruza en la cabeza la idea de que yo estoy teniendo una fe más firme, que estoy teniendo, diríamos, menos pecados, o alguno en su insensatez creerá que es como la Virgen María y no tiene pecado, eso no me tiene que llevar a sentirme que soy mejor. Justamente tengo que contemplar a María, Madre nuestra. Mañana la celebraremos en la memoria de Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué hace ella cuando ve eso? Ora más. Nos acoge como hijos. Y nosotros tendríamos que decirle, el problema es de nuestros hermanos. Nuestros hermanos, si es que hay hermanos y estamos en Cristo, estamos extraviados, estamos confundidos. Nuestra familia está en problemas. ¿Qué hago yo peleándome con mis hermanos cuando en mi familia hay problemas? ¿Lo voy a resolver? Se van a agravar. Eso le pasó al pueblo de la Primera Alianza en tiempos de Baruch. Baruch lo denuncia y les dice que a pesar de ese pecado, el Señor no los va a abandonar. Jerusalén será rescatada. Y claro, uno dice Jerusalén, por supuesto, no es la ciudad que está en Palestina, en Tierra Santa. Jerusalén es la buena tierra. Podríamos decir, Jerusalén es el corazón de Jesús. Jerusalén es el corazón de María, la verdadera Jerusalén, por supuesto, no la geográfica. Y ese corazón del Señor está abierto, está encendido en un fuego de amor. Y lo que quiere es que todos nosotros nos convirtamos. Y si nosotros nos convertimos, lo que vamos a hacer en ese camino de conversión es desear que también los demás se conviertan. Y vamos a desear que el Señor también quiere que todos se conviertan. No quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Pero si nosotros creemos que de lo que se trata es señalar con el dedo a los demás que entre comillas necesitan conversión y no nosotros, ya estamos en la trampa. Estamos siendo igual o peor que a esos otros que creemos que están en el error. Eso significa que yo digo no hay error, todo está bien, estamos en el cielo, esta es la patria celestial, la iglesia está dando testimonio ejemplar, estamos como nunca. Por supuesto que no, creo que todos vemos que hay confusión, todos vemos que hay una serie de formas que amenazan a la iglesia. A eso no va a tener consecuencias, no va a pasar nada, va a tener consecuencias y van a ser dolorosas como toda consecuencia del pecado. Pero la iglesia tiene que participar igual que cada uno de nosotros, porque esa es la vida del cristiano luego de la Pascua. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es morir y revivir, o si quieren ustedes, la primicia de la resurrección. Esa es la vida nuestra. Si nosotros creemos que no tenemos que morir a nada, no estamos siguiendo a Jesucristo. Si nosotros creemos que no tenemos que renacer en nada, no estamos siguiendo a Jesucristo. Porque el que cree que no tiene que morir a nada y no tiene que renacer a nada, no necesita conversión. Esos son los que están en el cielo. Nosotros no estamos en el cielo. Nosotros somos peregrinos. Y en este día en que celebramos a San Bruno, es propicia esta enseñanza.
brevemente quién fue San Bruno, poco conocido, un santo fundador de los cartujos. ¿Y quiénes son los cartujos, padre? Los cartujos es una orden de monjes que viven en el silencio total. ¿Se dan cuenta? Silencio. ¿Ustedes podrían vivir así en silencio? A la gente le gusta hablar de todo. Y cuanto más hablan, creen que más saben, que creen que son mejores. Este santo monje fue un contemplativo. ¿Y qué es un contemplativo? Un contemplativo es quien reconoce la presencia de Dios incluso en la cruz. ¿Y quiénes son los primeros contemplativos? Los que tuvieron al pie de la cruz, empezando por nuestra Madre Santísima. Por eso en la cruz no escuchamos ninguna palabra de María. No es que María está hablando, ay, mira qué le han hecho a mi hijo, lo que ha pasado. Los otros están tirados en el piso llorando. Están escuchando sin ver, en medio de las tinieblas. Desde la hora sexta nos dicen los evangelios de Jesús en la cruz. Y María sabe que eso no es la derrota. María sabe que es la antesala de la victoria. Le duele que la purificación sea tan dolorosa. Como a uno a veces le duele cuando un ser querido va a ser sometido a una cirugía extensa. Entonces uno quisiera que la curación no pase por esas medidas tan difíciles. ¿Por qué se llega en medicina a esas cosas? Porque no nos damos cuenta muchas veces a tiempo, diríamos en términos espirituales, porque no nos convertimos. Y una iglesia peregrina que está exiliada, porque nosotros no tenemos aquí patria, nosotros vivimos en este valle de lágrimas, así lo decimos de boca para afuera, que no se dé cuenta que necesita conversión todos los días, es insensata, es necia. Y claro, ¿por qué se puede postergar esa conversación? Cuando uno cree que yo estoy bien, como Corazaín, como Betsaida, como Cafarnaúm, o cuando yo creo que las cosas están tan mal y yo soy víctima y el responsable es otro. Y no nos damos cuenta que somos uno, comunión de amor, no solo desde la redención, sino desde la creación del ser humano, creado imagen y semejanza de Dios. Y lo que vivimos es por lo que merecemos, y más si es dolor. Eso lo descubre también San Bruno. Y por eso es que nosotros necesitamos contemplar la obra de Dios y saber que el Señor ya venció, nos está curando. Puede ser que no nos gusten las medicinas, puede ser que tengamos algún rechazo a esos injertos que el Señor nos pone para sanarnos, pero el Señor quiere que nos sanemos, todos. El Señor no quiere que nadie se vaya al infierno. Y cuando yo desahucio a alguien y le digo, tú eres el culpable, yo estoy cayendo en la trampa mortal de ocupar el lugar de Dios y de juzgar. Por eso en este tiempo sinodal necesitamos hacer más oración y menos murmuración. Porque si creemos que la murmuración, nuestros comentaristas van a hacer que el resultado cambie, no entendemos nada. El único que tiene poder sobre todo es el Señor. Y si es que no vamos al Señor es porque no tenemos fe. Y entonces, ¿cómo le vamos a acusar a los demás que tienen menos fe que nosotros? Tenemos que darnos cuenta que estas tinieblas son una prueba de la fe de la iglesia peregrina. Y que esta iglesia peregrina
solo puede volver si le pide al Señor la gracia de que nos aumente la fe. Pidámosle pues a nuestra Madre Santísima que nos acompañe con su oración, ya a pocas horas de celebrar a Nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora del Rosario. Que ella ore por nosotros, como siempre lo hace. Que ella suscite en nosotros el deseo de hacer oración. Que ella nos haga ver que todos somos hijos suyos, que somos hermanos y no enemigos sentados a la puerta. Que así sea.